Bien apreciados hermanos y amigos, bendiciones. Es para mí un grande gozo poderles compartir la palabra del Señor a través de estos medios. Voy a estar orando al Señor pidiendo su santa y divina bendición. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por este momento tan maravilloso que tú nos regalas. Señor, gracias, Dios mío, por los hermanos que oyen, que multiplican este mensaje. Señor, gracias por los que obedecen tu palabra, gracias por los que son consolados, son edificados. Padre eterno, gracias, Señor amado, por los que vuelven a ti, Señor. Te pido que tú bendigas, Señor, hasta el último rincón de la tierra con este mensaje. Llévalo, Señor, a las almas que tú conoces que necesitan, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bien, como estamos aprovechando estos medios para predicar la palabra de Dios, no sabemos hasta dónde pueda llegar estos mensajes. La verdad es que nuestro deber es predicar y el Señor hará la obra a través de estas redes. Bien, y dice la palabra del Señor en Apocalipsis 2, 8 al 11, nos habla de la iglesia perseguida, la iglesia de Esmirna, esta iglesia sufrida. Y la palabra Esmirna significa, en griego se lee muro, y en el significado es mirra, y la mirra pues es un árbol que se utilizó mucho en el Antiguo Testamento, y ahí se extraía aceite para diferentes usos. El aceite de la mirra fue muy utilizado y aún todavía en el comercio actual. La mirra como tal pues tenía que sufrir un proceso grande para poderlos extraer esta fragancia. Con un trozo de madera golpeaban las ramas y sacaban el aceite. Bien, esta es la iglesia donde estaban aquellos hermanos. La ciudad de Esmirna pues era una ciudad muy bien desarrollada, era famosa por la majestuosidad de sus edificios, tenía también su medicina, tenía las calles pavimentadas en ángulos rectos, tenía alta provisión de agua, tenía bibliotecas, tenía teatros, tenía coliseos, en fin, era una ciudad muy prosperada, tenía todas las características de una bonita ciudad. Pero allí en esa ciudad había un grupo de hermanos que sufrían, que vivían la persecución, que vivían vida de sufrimiento. Entonces allí encontramos que esta ciudad fue reconstruida por Alejandro, pero allí en esta ciudad se mantenía también un grupo de cristianos fieles al Señor. Bueno, como dice la palabra del Señor, el primero y el postrero. El primero y el postrero es el Señor Jesucristo, que dice en Apocalipsis 1:18, yo el que estuve muerto y vivo, y vivo, y más he aquí, vivo por los siglos de los siglos. Entonces, aquí vemos en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan, en los últimos capítulos vemos la muerte, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, la muerte, su sepultura y su resurrección. San Lucas nos habla de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, igual el capítulo de Hechos también nos habla de la ascensión. En estos capítulos, allí encontramos cómo Jesús, después de que murió, resucitó, compartió con los discípulos, comió con ellos, y también el Señor el Padre lo volvió a tomar de forma que Él ascendió a la presencia del Padre. Entonces por eso dice el primero y el postrero. Cristo dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. La iglesia era fiel, eran unos buenos hermanos que habían allí, eran trabajadores, eran personas fieles, íntegras al Señor, tenían buen testimonio. Y tu tribulación. Por causa del cristianismo padecían persecución, eran discriminados por causa de la fe. Allí pues los hermanos tenían una vida muy difícil, carecían de necesidades básicas, carecían de alimentos, carecían de vestido, de empleo, no tenían cómo pagar sus servicios, no tenían, porque vivían una vida muy difícil, eran discriminados, no tenían empleos, no tenían una vida digna. Y entonces cuando los llevaban a la cárcel y cuando ellos salían, que los liberaban, de pronto algunos no encontraban ya sus casas, no encontraban sus cosas, no tenían nada, vivían una vida muy difícil. Juan el apóstol,
el autor del libro de San Juan, el autor de las 3 cartas de primera, segunda y tercera de Juan y del libro de Apocalipsis o Revelación, este Juan tenía una vida íntegra delante de Dios, era un cristiano de buen testimonio, pero fue perseguido, tuvo un momento donde lo quisieron quemar con aceite hirviendo, pero como Dios no le permitió, entonces lo llevaron presos a la isla de Patmos, y allí el apóstol estaba en esa isla sufriendo por alimentos, sufriendo por vestido, no tenía ropa, y allí estaba, pero él se comunicaba con Dios. Él oraba a Dios, y en medio de sus oraciones, en medio de sus aflicciones, Dios le reveló la condición de la iglesia de Esmirna. Dice aquí: yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Aquí hay un contraste: tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Cómo así? Tu pobreza, pero tú eres rico. Obviamente ellos eran pobres económicamente, materialmente, no tenían cómo comprar sus alimentos, sus cosas, sus casas, no tenían cómo pagar sus necesidades, sus servicios, no tenían cómo pagar todo lo que tenían, que como una vida digna no la tenían. Pero tú eres rico. Ellos estaban firmes en la fe, ellos estaban en el Señor Jesucristo, creyendo en las promesas, creyendo en el Señor, que lo que Él les había prometido, Él lo haría. Y ellos se mantuvieron firmes en el Señor. Pero también dice que la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Los judíos se habían asociado con los romanos, con el imperio romano, para que no les hicieran persecución a ellos, pero ellos sí le hacían persecución a los cristianos. Ellos ayudaban a que los cristianos vivieran vidas mal, para que los cristianos fueran perseguidos. Y dice que eran sinagoga de Satanás porque quizás tenían una fachada muy bonita, muy llamativa, pero cuando se reunían lo que planeaban era en contra de la fe de aquellos cristianos. Eran unos falsos maestros, enseñaban algunas herejías y no enseñaban verdaderamente la palabra de Dios. No temas en nada de lo que vas a padecer, le dice el Señor, una palabra de ánimo, una palabra de esperanza, porque el diablo echaría a algunos a la cárcel por 10 días y tendría tribulación, pero esto denotaba que era un sufrimiento de poco tiempo, que el Señor le dice: no temas en nada lo que va a padecer. Estas palabras confortaba a la iglesia de Esmirna. Y aquí en esta ciudad pues había muchas torturas para los cristianos, y allí estaba Policarpo, un anciano que posiblemente era el pastor de la iglesia de Esmirna, y por la fe en el Señor Jesucristo fue condenado a morir en la hoguera. Y estando en la hoguera le obligaban a que renunciaran de la fe, le proponían que lo salvarían de la hoguera, pero si él renunciaba. Y él dijo: 86 años he servido a mi Señor Jesús y nunca me ha hecho ningún daño. ¿Cómo puedo negar a mi Rey, quien hasta ahora me ha preservado de toda maldad y tan fielmente me redimió? Estas palabras de convicción de un verdadero cristiano, de un verdadero hombre de Dios, que no se dejó humillar, no se dejó como quitar esa fe, no se dejó desanimar de la fe. Y dice el Señor: sé fiel hasta la muerte. Dios instruye a los cristianos a ser fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Porque cuando en los juegos, en las olimpiadas, a los vencedores se les da una corona de laurel, pero la corona de la vida es mucho mejor que una corona corruptible. La corona de la vida es incorruptible, es eterna, y el Señor le da estas palabras de ánimo a la iglesia allí, y le dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Toda persona que escucha la palabra de Dios es responsable delante de Dios, no tiene excusa para que su alma se pierda, porque el Señor dice: que tiene oídos para oír, oiga. Es una puerta que se le abre, amigo, hermano, para que vuelvas al Señor, para que te arrepientas, para que pida perdón. Dice: el que venciere, estos son promesas, al que venciere
Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dice que al que venciere no sufrirá la muerte segunda. Daniel 12:2 y San Juan 5:29 dice que algunos resucitarán en el día postrero para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, que es la separación eterna de Dios. Entonces, amigo, hermano, aquella persona que está desanimada en los caminos de Dios, que ha estado pensando volver atrás, quiero decirle, hay promesa de Dios. Hay promesa de Dios para tu vida. No vuelvas atrás. Si estás desanimado, vuélvate al Señor, porque hay promesa para los que vencen. Dios no quiere que te pierdas. Así como, recuerda que así como la esmirna, como la mirra, tenía un proceso fuerte para poder sacar la fragancia, el perfume. Así somos olor fragante ante la presencia de Dios cuando estamos pasando por dificultades, pero nos guardamos para Él. Cuando estamos pasando persecución familiar, política, social, persecución religiosa, ¿por qué no decirle? Porque los cristianos de Esmirna tenían persecución por parte de los imperios, por parte del imperio religioso y por parte de los judíos. Por eso hoy en día, si estamos pasando persecución, si somos despreciados por otros ministros, por otros pastores, no te desanimes, no te desanime. Cristo tiene cosas grandes para tu vida. Avanza porque el tiempo es corto. El Señor dice, el que venciere, al sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Al que venciere, pues allí no sufrirá la muerte segunda. Entonces, ¿qué espera? Vuélvete al Señor. Dios tiene cosas grandes. Oremos por aquellos que sufren persecución. Unamos nuestras oraciones. Oremos por aquellas personas que sufren la inclemencia de las torturas, de las necesidades. Aquellos misioneros que llevan la palabra, que están pasando momentos difíciles. Oremos por ellos para que Dios les dé fortaleza, para que el Señor les dé de su Espíritu Santo y los haga fuertes hasta que el Señor venga. Oremos por ellos, unámonos por ellos y oremos. No sabemos cuánta sangre, cuánto precio costó haber traído la palabra de Dios hasta nosotros. Cuántos hermanos tuvieron que dar la vida para poder traer la palabra de Dios a nosotros. Oremos al Señor, pidámosle a Dios y vuélvate al Señor. Vuélvete a Cristo, que Él tiene cosas grandes para tu vida. Dios le bendiga.